Buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya bastantes de los que tenemos que hablar conectados y como vamos bastante justo de tiempo, recordamos que a las 6 tenemos más o menos que haber finalizado esta mesa para luego dar paso a la conferencia de clausura del profesor José Manuel Diamo a las 6:15, así que no me entretengo más y tengo el placer de presentar en primer lugar a la compañera de nuestro departamento del área didáctica de la lengua y la literatura, la profesora Paola Madrid Moctezuma, que nos va a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz y un proyecto coeducativo de ámbito ilustrado para el aula de bachillerato. A todos los compañeros, los comentarios y las preguntas las dejaremos para el final de la mesa. Y os ruego que os ajustéis a los 20 minutos que tenemos, si es un poquito menos mejor, para que luego tengamos tiempo para comentar. Paola, adelante. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? De acuerdo, buenas tardes. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Mónica, Ramón, una organización estupenda. Compañeros, un saludo desde casa. Voy a iniciar sin más dilación con mi presentación. Voy a compartirla. Permítanme. Bien. Sí, se ve el PowerPoint. Es así, ¿no? De acuerdo, cualquier cosa me podéis hablar, José, si me puedes echar una mano porque yo solamente veo el Power, de acuerdo. Como ven, yo les voy a presentar una experiencia didáctica desde el Instituto de Rafal, que es donde también ejerzo mi labor como docente, no solamente en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, del que cada día pues aprendo más y más. Para comenzar, voy a enmarcar la actividad dentro de un campo más amplio, como es un proyecto de innovación educativa de la Consellería de Educación titulado Referentes femeninos y su didáctica en varios niveles educativos. Nosotras, historias de mujeres y algo más de Rosa Montero. El proyecto de álbum ilustrado es una de las actividades... Un momento, Paola, ¿estás pasando diapositivas? No. Vale, no, por eso es que si vale. vas pasando, simplemente no lo tienes en modo presentación, vas pasando tal como lo vemos. Perfecto, no, muy bien, porque a veces si no, para eso, que la siguiente, que estamos todavía en la 1. Vale. Sí, perfecto. Estoy todavía con la presentación, ¿no? Vale, perfecto. Para enmarcar este proyecto de álbum ilustrado, pues quiero hacer referencia al Adelante, proyecto de innovación. Simplemente por eso, si no, cuando vayas pasando en algún momento te lo confirmo por si hubiera algún problema. Claro, vale, por si se traba, eso es, porque a veces se traba. De nada, a ti, José. Bien, esta actividad, repito, pues la hemos hecho en el Instituto de Rafal, con los alumnos, en principio el alumnado de primero de la ESO, sexto de primaria del colegio adscrito al instituto que se llama Trinitario Seba y como novedad, el curso pasado lo introduje también en el aula de bachillerato con la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? El equipo docente que forma parte del proyecto en general son los que aparecen aquí en pantalla, de muchos departamentos. Resalto física y química, inglés, plástica, latín, lengua castellana y literatura, al que yo pertenezco también, filosofía, francés, informática, orientación educativa, valenciano y educación física. Muchas fueron las actividades que realizamos desde el 2019 hasta hoy en día relacionadas con este proyecto. Repito, es un proyecto feminista, coeducativo, de transición, además subvencionado por la Consellería de Educación. Muchas son, digo, estas actividades. Voy a mencionar algunas muy relevantes, como fue la formación, en primer lugar, a través de expertos, como podemos observar la lupa violeta en la pantalla, también entrevistas. No lo estamos viendo. ¿No lo estamos viendo? Vale, pues la dejo así. Ahora sí. Pues entonces la dejo así, vale. Ves dejándolo así y ves pasando de una en una. Vale, pues entonces así. Decía que habíamos recibido pues, formación, claro que sí, por parte de expertos como la Lupa Violeta en feminismo, también por parte de profesoras expertas en coeducación y feminismo de la Universidad de Alicante, la profesora Belén Alvarado, la profesora Encarnación Jimeno. Realizamos entrevistas a mujeres del mundo de la música, como Miss Raisa, por supuesto a la escritora Rosa Montero, a la que tenemos previsto recibir en el centro. Hemos realizado un espacio violeta que se irá llenando poco a poco de libros relacionados con el feminismo y además también hemos realizado muchas actividades de transferencia, como la de hoy mismo, y como otras, como pues, la participación que se ve ahí en Midnight, la noche de las investigadoras, etcétera, ¿no? Hay muchas otras actividades. Paso, a ver, no se pasa ahora. Como son la creación de pósteres
de pósteres, concretamente los departamentos pues, de inglés, de plástica, de valenciano, de geografía e historia, realizaron pósteres con referente femenino. Vemos ahí uno relacionado con el mundo mexicano, como es el de la pintora Frida Kahlo, que no podía faltar, correspondiente al departamento de plástica, que ha elaborado diseños señaléticos para marcar como callejero todas las estancias del centro. Además, vemos también abajo pues, la primera exposición que realizamos sobre el proyecto, una muestra, la primera muestra, a la que acudió, pues, por ejemplo, la televisión local, en fin, intentando difundir este proyecto. Nos vamos acercando poco a poco a la actividad de álbum ilustrado, porque aquí muestro aquellas que van relacionadas con las manualidades, ¿no? Creemos que fomentan la creatividad en nuestros estudiantes. El Departamento de Religión realizó marionetas de monjas, además, de Hildegarda de Bingen y de monjas medievales para realizar una obra de teatro. Además, este curso pasado unas vidrieras que adornarán las estancias del centro. El departamento de inglés, una serie de decorados para concursos de preguntas, las burning questions, ¿no? En fin, ¿no? Para hacer videoleads sobre Agatha Christie. Y llegamos al taller que recibimos sobre álbum ilustrado durante 2 cursos, a través de la editorial Fan Readers y del escritor de álbumes ilustrados de nuestra zona, Jesús López Moya, quien fue a impartir a los estudiantes dicho taller y que después yo me encargué de difundirlo también a los estudiantes de sexto de primaria del colegio, ¿no? Como vemos en la diapositiva, esta se corresponde, esta foto, al curso 2019-2020, donde todavía no necesitábamos mascarilla. Además, fue el 8 de marzo la actividad y en 5 días después pues, tuvimos que confinarnos. Pero vemos aquí pues, que está el escritor pues, lanzando pues, ese mensaje coeducativo. ¿Por qué elegimos el formato de álbum ilustrado? Pues por varias razones. En primer lugar, detectamos en el alumnado del Instituto de Rafal esa necesidad lectoescritora y competencial de trabajar las imágenes, trabajar la creatividad, trabajar en agrupamientos también por equipos, el trabajo colaborativo y además por tener coherencia con el proyecto lector que también coordino, que se titula Te esperamos con los libros abiertos. En cuanto al Instituto Tader, porque como vamos a ver también participa en esta actividad, es un instituto de Orihuela, es de mayor número de alumnado. El hecho se refiere a una invitación que recibí para impartir un taller sobre Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso pensé realizarlo conjuntamente con el Instituto de Rafal en forma de álbum ilustrado. Nosotros, como instituto, habíamos recibido una formación, pues he de decir, de los mejores de la Universidad de Alicante, de profesores como, por ejemplo, se ve la profesora Arantxa Martín de nuestro departamento impartiendo un seminario de álbum ilustrado, o también de acompañamiento emocional por Va de Cuentos, que es una asociación que se dedica a la literatura infantil. Esta producción estética, que además tiene doble calado porque tiene una proyección de carácter de imágenes, ¿no? De imaginario, nunca mejor dicho, y también de carácter textual, viene de la mano directamente de la asignatura que impartimos del profesor Ramón Llorens, Sebas, Sara, más compañeros y una servidora en educación infantil, en la Facultad de Educación, que es Didáctica de la Lengua y la Literatura Castellana en Educación Infantil, cuyo bastión, digamos, de los más importantes es precisamente el álbum ilustrado. Una de las actividades que nosotros realizamos, la última del cuatrimestre, allá por mayo, es precisamente la creación de un álbum ilustrado de factura propia. En este caso lo estamos haciendo ya con medios informáticos, digitalizado, pero en años anteriores nos consta que esta actividad ha sido con el libro físico muy trabajado, muy adornado, con muchos troquelados y muchos adornos por parte de los estudiantes. En la imagen he traído una foto de hace 3 años donde yo ya les había pedido, solicitado que hicieran álbumes ilustrados coeducativos, ¿no? Vemos pues aquí una biografía de Malala, el que quiere ser de mayor, ¿no? Pasito a pasito con ese forro violeta que tanto simboliza el mundo de la coeducación, ¿no? En las otras fotos podemos observar cómo estudiantes de infantil realizaron con sus maestras en prácticas, futuras maestras, también pues, un taller hecho a su medida sobre álbum ilustrado. En este caso era sobre Malena Ballena. Estaban recreando ese álbum ilustrado en contra del acoso escolar. ¿Qué ha
derivado de estos talleres y de esta formación que desde la Universidad de Alicante se ha trasvasado al Instituto de Rafal, y nos hemos enriquecido gracias a ello, pues ha devenido dos actividades. Una de ellas es un taller de convivencia e igualdad desde la lectura de álbumes ilustrados. Como ven ustedes, pues hemos comprado para la biblioteca los que se ven en pantalla y algunos más. Y, por supuesto, la creación de un álbum ilustrado coeducativo. En este caso, el álbum ilustrado consta de 2 volúmenes. Uno elaborado en 2019-2020, que ya lo tenemos en formato cartoné y en formato papel, y el otro que está en prensa y que todavía no lo hemos recibido por parte de la editorial Fanreaders. Como se ve, esta es la portada del álbum. El dibujo proviene del alumnado de sexto de primaria, de un concurso que se hizo para tal fin, y ya voy llegando a Sor Juana. Y bueno, pues algunas imágenes pues fueron estas, ¿no? Aquí tenemos la presentación del álbum ilustrado, La noche mediterránea de las investigadoras, y la lista, que no voy a leer, de mujeres que se biografiaron. Entre otras, la propia Rosa Montero, ¿no? Rosita la dragona indomable se llamaba su historia. ¿Qué pasa en este curso pasado 2020-2021? Realizamos ese mismo proceso, incluimos al alumnado de segundo de la ESO y, por supuesto, también, como he dicho, al alumnado de primero de bachillerato, tanto de Rafal como del Instituto Tader, ¿no? Aquí vemos a estudiantes elaborando el curso pasado ya con sus mascarillas, el álbum en clase, de segundo de la ESO. En esta otra pantalla enlisto pues, los referentes femeninos que están incluidos, la mayor parte provenientes del libro Nosotras, de Rosa Montero, que es piedra angular del proyecto, y a estos referentes se ha sumado Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y por qué Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, pues desde luego porque es una figura señera de la literatura universal, no solamente del barroco novohispano, sino del barroco hispánico y de las dos orillas del acontecer textual, incluida la posmodernidad. Claro que sí, nos llegan sus textos hasta la actualidad con frescura, con mucha renovación y con múltiples lecturas que hay que descifrar todavía. Eso por supuesto. Pero también siguiendo la metodología de la investigadora Ana López Navajas, que además sustenta un proyecto increíble sobre referentes femeninos, Women's Legacy. Bien, pues siguiendo su línea metodológica, revisé algunos libros que tenía a mano en el departamento de primero de bachillerato, observando que de los 8 que revisé, la mitad sí incluían a Sor Juana, un 50%, el resto se centraba solamente en referentes masculinos. Entonces, en esta línea de querer restituir por justicia histórica el canon escolar, decidí incluir a Sor Juana en esta actividad de álbum ilustrado. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en mi Comicona, que es una editorial que sí incluye a Sor Juana, ¿qué se incide? Pues se incide en la erudición de la escritora, en sus adyacencias con los escritores, por supuesto, del barroco español, Góngora, Quevedo, pero se alude a ese silenciamiento que a través de los 3 lobos, que se alude en una novela sobre la vida de Sor Juana, Yo la peor, a través de su confesor, del arzobispo de México, del obispo de Puebla, ella tiene que silenciarse. Pero en realidad hubo después un descubrimiento, que eran los enigmas de la Casa del Placer, por lo que se ha descubierto que Sor Juana nunca se cayó. Ella siguió escribiendo enigmas, adivinanzas, en una correspondencia con unas monjas portuguesas. Pues bien, en mi Comicona y en ninguna de los libros, adelanto ya, se refiere este acontecimiento, que es un dato que yo sí introduje en mis explicaciones en el taller, ¿no? Además, resulta curioso que mi Comicona, y esto no es ni mucho menos una crítica destructiva, al contrario, yo valoro mucho el esfuerzo de introducir no solo a Sor Juana, sino de adscribirla a una serie de mujeres, ¿no? En relación a otras, como Leonor de la Cueva, Catalina Clara de Guzmán, Marcia de Sarda. Pero, perdón, por hacer esto he añadido una diapositiva. Pero mi Comicona, como ven, incurre en una errata que repite 3 veces, ¿no? Pone Sor Juan Inés de la Cruz, pero después, pues también, ¿no? Sor Juan Inés de la Cruz, Sor Juan Inés de la Cruz. Repito, no es una crítica, ¿no? El que tiene boca se equivoca, pero me resultó
muy curioso, porque precisamente yo estaba buscando el refuerzo del referente femenino, ¿no? ¿Qué pasa con otras editoriales? Pues o bien como Anaya, que es muy escueta la biografía y no aparece ninguna obra literaria, o la editorial McGraw-Hill, que sí, me gustó que aludiera a esa obra miscelánea, variada, teatro, cartas, discursos, obras dramáticas y líricas, no solamente poesía, pero la adscribe solamente a una tradición literaria masculina y tan solo introduce un soneto. Es la editorial Tu Libro de Bachillerato la que, desde un enfoque de igualdad de género, dedica una extensión idéntica a la que dedica Góngora o a Quevedo, pero solo la introduce en la parte de poesía y no en la de teatro, en la que prefiere incluir a Ana Caro. También revisé este muestrario de biografías, tanto destinadas a público infantil, juvenil como adulto. Algunas de ellas están en la biblioteca escolar, la mayoría de ellas las tengo yo en mi biblioteca personal. Y en estas no aparece Sor Juana. Muchas de ellas son traducciones de obras anglosajonas, pero no tienen por qué, puesto que estas han dedicado estudios muy interesantes sobre la autora mexicana. De hecho, la primera novela biografiada de Sor Juana fue de Dorothy Jones, una investigadora norteamericana ya por los 40. Entonces, bueno, pues probablemente porque a veces consideran que es un personaje del que ya se ha dicho demasiado, intuyo. No sé exactamente cuál es el motivo. Habrá muchas otras biografías en las que sí está incluida, está claro, ¿no? En esta, por ejemplo, sí está incluida, pero no en la versión textual, o sea, perdón, no en la versión impresa, sino aquí en este enlace, que no vamos a visitar, pero que los invito a que lo hagan, en la versión electrónica. En esta sí que hay un cuentecito, porque en todas ellas se abordan los personajes femeninos, desde Alaska hasta Rosalía, como se ve en la portada, se abordan en su niñez. Entonces, pues una niña, ¿no? La pequeña Juana, cuando nace allá en Nepantla por el 1648, cómo quiere pues ser escritora. Bien, vamos ya a lo que es el proyecto, la actividad del álbum coeducativo con el Instituto de Rafal y con el Instituto Tader de Orihuela. Participan 17 estudiantes del Instituto Tader, a principios de junio acudí a realizar el taller y con 15 estudiantes del Instituto de Rafal, quienes eran mi desdoble de aquel momento, hablo de hace unos meses. Hubo en total 6 grupos, 3 grupos y 3 grupos por centro, y los materiales fueron los que yo aporté, cartulinas, tijeras. Ellos no sabían muy bien qué iban a realizar, y entonces me llevé yo prácticamente todo, pues fotocopias, papel celofán, acuarelas. Ellos tenían por allí libros viejos, hilos y, bueno, una imaginación y un despliegue de medios espontáneos impresionantes, ¿no? Me ven allí a mí dando, pues empezando el taller, ¿no? En primer lugar, pues di esa sesión. Es relevante mencionar que el tiempo que se utilizó en el taller con el Instituto Tader fue de 2 horas y en el Instituto de Rafal de 3 horas. O sea, muy poquito tiempo, y esa es una de las críticas que me hago, que pude dedicar al estudio de la monja novohispana. Pero es lo que hubo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos con los estudiantes muy interesados. Aquí yo decía que no quería poner esta foto, pero al final la puse porque parece que fui a decir cómo estudiar a Sor Juana y cómo no hacer un PowerPoint, ¿no? Porque hay todo atiborrado. Quiero que me perdonen, pero tuve que poner esta foto porque, mirad, aquí yo me llevé el libro Yo la Peor, que es una novela pues, que conozco, que biografía, novela, la vida de Sor Juana de una manera muy feminista, podríamos decir, en el año 2009, de la mano de la escritora mexicana Mónica Lavín, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió este taller de 1 hora? Como digo, en primer lugar, que fue el aparataje teórico, ¿no? Pues hice una explicación contextual del barroco de Indias, el barroco colonial literario, como podéis ver en esta lista que he puesto, ¿no? Las relaciones culturales entre España, la Nueva España y las Indias, y viceversa, ¿no? La relación entre los escritores, Juan Ruiz de Alarcón, Sigüenza y Góngora, incluso Mateo Alemán, ¿no? Y, por supuesto, la propia Sor Juana, ¿no? Después repasamos los tópicos barrocos y de qué manera Sor Juana los releía.
Y, desde luego, lancé pues, una semblanza muy breve de su vida y de su obra, siguiendo muy de cerca la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que se erige como una biografía no solo de la vida, sino también del conocimiento. Y es en lo que yo insistí, ¿no? También les dije pues, frases célebres, como aquella de Aristóteles, ¿no? La relacioné con un feminismo, que no feminismo, para no ser anacrónicos, y con el tema me voy acercando del silencio aparente, de las tretas del débil, según Josefina Luzmer, es decir, de ese silencio aparente, pero del que ella realmente no hizo gala. Ella nunca dejó de escribir, ¿no? Se demuestran en esos enigmas de la casa del placer. Y en esto sí que yo incidí, aunque después los estudiantes no lo reflejaron, pero por lo menos lo conocieron. Para todo esto, además, seguí muy de cerca a Selena Millares, quien además establece una recuperación de Sor Juana en el siglo XX, desde Rubén Darío, por supuesto Amado Nervo, que escribe Sor Juana de Asdaje en el 1910, y los contemporáneos, Javier Villaurrutia, ¿no? que dedica estudios a Sor Juana, hasta llegar, por supuesto, a la peor. Y un poema de una escritora cubana titulado Mujer brava que casó con Dios, que cerró, digamos, mi intervención. Ya después de esto tuvieron los estudiantes del TADER una horita para trabajar. Entonces, como ven ustedes en las diapositivas, se pusieron manos a la obra, plasmaron esta información con mucha imaginación y poco tiempo. Ven ustedes que están aquí en la ventana, ¿verdad? Calcando, dibujando, ¿no? He de decir que de estas imágenes, estas cartulinas resultantes, algunas son las que voy a mandar a la editorial para incluirlas en el álbum. Todo no puede ser, ¿no? Aquí vemos más proceso de creación y los resultados pues, son como siguen. En total, 22 láminas que yo he organizado en 3 secciones, no ellos, ¿no? Una semblanza, porque hubo pues, muchos grupos, claro, que pusieron pues, una breve biografía, entonces yo la he agrupado en una semblanza, una selección de poemas y una serie de actividades lúdicas que se les ocurrieron para que disfrutaran de ellas los más pequeños, incluso alumnos del colegio, para conocer a Sor Juana, como veremos, ¿no? Hay láminas que he desestimado porque se quedaron deslavazadas o se quedaron a medias, claro, esas no las cuento. Entonces, este primer apartado serían mis memorias, ellos lo titularon así, ¿no? Es, pues repito, muy breve, de forma indirecta, la respuesta anécdotas de la respuesta Sor Filotea, ¿no? No lo leo, quizás por falta de tiempo, es que no sé ni cómo voy, pero, bueno, pues mi nombre es Juana Inés, es Juana Inés de la Cruz, voy a comenzar mis memorias, pero es bonito que dice, me gusta emplear mi tiempo descubriendo el mundo que me rodea. Aprendo de los árboles, aprendo del cielo, del sol, de la naturaleza. Esto se los conté yo como anécdota de mis recuerdos de cuando la profesora y escritora Margot Glantz nos dio un curso de doctorado y decía eso, ¿no? Que Sor Juana abrazaba el conocimiento de todo aquello de lo que le rodeaba, ¿no? Y yo tenía ese recuerdo y se lo dije a los estudiantes y lo han puesto, ¿no? Y dice, pero sobre todo de los libros, ¿no? Y bueno, pues continúa con la biografía, con su entrada a la corte, con su ilusión por estudiar siempre y al final su edad adulta con el ingreso al convento para dedicarse de verdad al estudio y a la escritura, ¿no? Al final acaba diciendo, deseo tener un espacio, mi espacio, una habitación propia para existir en plenitud, ¿no? Mi mejor opción es el convento y hacia allá me dirijo ahora mismo. Entonces, ¿qué extraemos de estas láminas? Paula, disculpa, 3 minutos. Sí, vale, perfecto. Sí, me queda un poquito. ¿Qué extraemos de estas láminas que pueden parecer a simple vista muy infantiles? Pues, bueno, pues que los estudiantes se acercaron con mucho respeto a la figura de Sor Juana, incidieron, por supuesto, en la respuesta a Sor Filotea, en su precocidad intelectual, en las anécdotas conocidas por todos. Llama la atención esa alusión a Virginia Woolf, a la habitación propia, lo que demuestra la madurez de los estudiantes también y su acercamiento a ese protofeminismo del que hemos hablado, ¿no? Hay otra sección titulada Mis poemas, como pueden observar, donde o bien se recorta, pues, o bien también se copian a mano algunos poemas
que podríamos dividir entre los sonetos amorosos, los filosófico-morales, también algunas loas. Por supuesto, no podían faltar las redondillas tan famosas de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Este es otras láminas que formaban en sí mismas un libro, pero fijaos cómo esta y esta es la misma es la misma lámina, pero una abierta. Entonces ya vemos que el alumnado juega con el libro dentro del libro y sin saberlo está realizando juegos metaficcionales que también emplea en esas láminas lúdicas a las que he aludido, donde dice, ayúdame a ordenarlas, un muñequito que además es móvil y que tiene palabritas sueltas que van engarzadas en esos huecos. O aquí, donde ella tiene que subir unos peldaños a lo que es un sabio barroco, ¿no? Porque pese a estos elementos lúdicos del cómic, metaficcionales, o este puzzle, también se acercan a la teoría que yo les expliqué, como lo del sabio barroco que dice la profesora Ferrus, ¿no? Bien, el alcance de esta actividad y sus propuestas de mejora, pues bueno, ha tenido puntos débiles, principalmente la falta de tiempo, fue una actividad muy cortita, no pude establecer una genealogía con otras escritoras, hubo algún anacronismo por parte de los estudiantes, como pues poner la bandera de México en una lámina, algún error ortotipográfico, y no pude mostrar, por supuesto, el magnífico portal de la Biblioteca Cervantes Virtual. Pero como puntos fuertes, pues me gustó mucho lanzar pues una visión diferente de Sor Juana a la que estaban en los libros de texto. Además, les di a conocer fuentes primarias y secundarias, como esta guía de lectura del CEPLI sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la novela Yo la Peor. Ambos libritos pues me los llevé a la clase. También les mostré lo que era un álbum ilustrado, trabajamos competencialmente, fomentamos su creatividad y pues es un comienzo para trabajar actividades mayores, comentario de texto, análisis de tropos, análisis de métrico, ¿no? Etcétera. Y nada, acabo con esto. ¿Qué tiene que ver Caperucita Roja con Sor Juana? Pues bien, este álbum silente, este álbum mudo, me ha permitido hoy inaugurar el club de lectura del instituto dedicado a Caperucita Roja, a Caperucita en Manhattan, pero también, ¿por qué no?, a conocer el primer sueño de Sor Juana. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Estupenda presentación y siempre estupendo el trabajo el que estáis realizando. Nos ha encantado. Y ya no me entretengo más para no quitar tiempo. La siguiente comunicación a tres voces de Francisco Antonio Martínez Carratalá, de la Universidad de Alicante, Damián Leiva Loira, de la Universidad de Puebla, y Nelly Mendoza Sánchez, del Centro Escolar Don Alfredo Tosquí Fernández de Lara, también de México. El título, que es Migrar, experiencia de lectura de un álbum sin palabras con adolescentes de un bachillerato mexicano. Compañeros, me hace mucha ilusión que estéis aquí, pero adelante. Paola, deja de compartir. Ya está compartiendo. Damián, muy bien, adelante. Muy bien, pues en primer lugar me gustaría, como no, saludar también a Damiana y a la profesora Nelly. Este saludo transatlántico, un poco recogiendo el título que lleva este tercer seminario de literatura hispanoamericana y, como no, pues felicitar a Ramón Llorens, a Mónica, a José, a Sebas por la labor durante estos días, así como a todas las personas que han participado con comunicaciones tan interesantes. Y, como no, también a las personas que puedan estar siguiendo esta comunicación a través del canal de YouTube del Centro de Estudios Mario Benedetti, y esperemos que también Isa Watanabe pueda seguir esta presentación en algún momento, dado que Damián ha contactado con ella. Sin más, el título de nuestra comunicación es que es Migrar, experiencia de lectura de un álbum sin palabras con adolescentes de un bachillerato mexicano. Pasamos, Damiana. Y ese saludo transatlántico nos lleva nada más y nada menos que una distancia de 9.351 kilómetros, una imagen que compartíamos en estas tertulias dialógicas en las cuales yo compartí un álbum sin palabras con la profesora Nelly y con Damiana, con su alumnado de secundaria. Pero antes seguimos con la presentación, Damiana, y vamos a dar unas pinceladas de cuáles son los ejes de esta comunicación. En primer lugar, hablaremos de qué es el libro álbum y especificaremos sobre el libro álbum sin palabras, y posteriormente las profesoras Nelly y Damiana hablarán de la propuesta metodológica que ellas llevan a cabo
en su aula en Puebla, México. Así que pasamos, Damiana, por favor. El libro Álbum sin palabras, voy a ceñirme a esta definición que tiene ya cerca de 5 décadas de Bárbara Beider, que creo que sintetiza perfectamente qué es un álbum sin palabras. Bueno, un álbum, mejor dicho. Texto, ilustración y la materialidad. Una hibridación de esos 3 lenguajes, de esos códigos, en una experiencia de un diseño total para el niño. Pero no solo para el niño, dado que el álbum, a través de las fronteras que continuamente rompe en su lectura, ese desafío artístico que siempre propone en estas obras, hacen que sean álbumes, obras para todas las edades. Y además, cada vez abarcan una diversidad de temáticas cada vez más compleja. Pero, Damiana, pasamos de diapositiva y hablaremos sobre el álbum sin palabras. Una de las investigadoras más relevantes dentro del estudio del álbum sin palabras ha sido Emma Boix-Andreu, a través de capítulos de monografías en las editoriales más importantes, artículos en revistas prestigiosas y una tesis doctoral centrado en su estudio. En pantalla tenéis la definición que proponía Emma Boix sobre estos libros, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa cuando quitamos el texto? Cuando nos libramos de él y simplemente navegamos a través de las imágenes, de un código semiótico. También se da esa interpretación como si fuera un texto multimodal. Las dimensiones interpretativas que precisará el lector para construir el significado a través de la ausencia de texto, una dificultad añadida, inferencias, reconocimiento de todos los elementos en la simbología representada en las imágenes, será un reto a la hora de construir el significado de esos libros. Así que los álbumes sin palabras son más que un estímulo visual, además de las estrategias que propone. David Weisner, en una exposición que este año se está realizando en el Museo de Eric Carle, nos hacía valor a este tipo de recursos, dado que sin palabras parece que lo está desmereciendo, sino que él proponía speechless, álbumes que dejan sin palabras. Pasamos de diapositiva y en la investigación, en los últimos años hemos visto propuestas centradas en la temática de la migración o a través de un mismo libro, prácticas multiculturales, en el cual el mismo libro es compartido por lectores en diferentes países y en diferentes culturas. Y a partir de ahí iniciar un diálogo. Y como señalaban Arizpe, Colomer y Martínez Roldán, las potencialidades de esta lectura también posibilitan la activación del intertexto y del conocimiento cultural. Por tanto, desde la mirada docente será importante considerar estos álbumes. Por favor. Y os dejo algunas propuestas interesantes sobre esta temática, como la desarrollada por la profesora Evelina Arizpe, también por la Organización Internacional del Libro Juvenil, una biblioteca creada en Lampedusa, en la isla de Lampedusa, en 2012, en la cual hay una gran colección de títulos de libros sin palabras, dado que la procedencia de todas esas personas que llegan a la isla de Lampedusa, de esa infancia, tiene distintas lenguas, distintos bagajes culturales, y a partir del libro álbum sin palabras consiguen un lugar de encuentro. Y ahora vamos a nuestra obra, Damiana, la de la peruana Isa Watanabe, una obra que ha sido vanagloriada por la crítica a nivel internacional, ha recibido diferentes premios, sobre los cuales ella en su perfil de Instagram decía que se sentía sobrecogida por el recibimiento de su obra. Y vamos a destriparla un poquito para poner en contexto a la audiencia. Pasamos de diapositiva. Que nos presenta desde esa cubierta en la cual ya vemos a una diversidad de animales humanizados con distintos ropajes, significando sus diferentes procedencias, pero que todos están insertos en ese traslado, en ese camino, en esa migración. En esa situación inicial encontramos que siempre van escoltados por una presencia como una calavera que representa la muerte, vestida con una túnica floreada. Vemos el paisaje sombrío siempre de fondo y en algunos momentos también observamos como el color hace presencia en ese momento de recogimiento en el cual todos esos migrantes están teniendo un momento de descanso en su travesía. El conflicto se presenta desde los peligros de estar sumidos en esa barcaza. Obviamente no llegarán todos, por desgracia, a su destino. Incluso veremos la muerte en la orilla de algunos de los personajes más débiles. Finalmente, en esa resolución veremos cómo parte de esa travesía llega a la otra parte. En el fondo, si pueden apreciar en la tercera ilustración,
cómo ya observan que el color aparece fondo en el paisaje. Isa Watanabe, en algunas charlas que ha dado, hablaba sobre la obra de Teo Angelopoulos, una película en la cual está protagonizada por Marcello Mastroianni, El nido de la cigüeña. Ese paso en el cual Marcello Mastroianni sabía que de la guerra y ese puente al cruzarlo podía llevarle a la salvación, pero al mismo tiempo dejar atrás todo lo que digamos, lo que le define, toda el desarraigo, el miedo a ese desarraigo. Así que no destriparemos más la obra, os la recomendamos fervientemente. Pasamos a los objetivos de esta investigación, que básicamente están centrados en cómo reciben este tipo de lectura un alumnado de secundaria, un libro álbum sin palabras. Y a partir de este momento, Damiana y Nelly, gustosamente os cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente. Es una alegría poder estar este día. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucho? Ah, gracias. Es una alegría. Sí, sí. Y bueno, antes de continuar, yo quiero dar una pequeña contextualización. La maestra Nelly y yo hemos trabajado juntas desde el año 2018. Todo inició como investigación doctoral, pero esto ha evolucionado y hemos tenido la oportunidad de ya haber trabajado, realizado investigación con varias generaciones. Ahora vamos, creo que con la cuarta generación de bachillerato y cada vez tenemos más ideas. Y bueno, esta en particular fue idea de la maestra Nelly. Ella me preguntó si había alguna manera de hacer alguna actividad diferente de la que ya estábamos realizando a partir de 2018. Bueno, regreso con los objetivos. Queríamos hacer una práctica innovadora porque era la primera vez desde el 2018 acá que íbamos a hablar acerca de un libro álbum. Siempre había sido, nos enfocamos en literatura, en competencia literaria, pero pues en textos escritos. Entonces, esta parte pues sí fue motivadora y queríamos ver qué iba a ocurrir. Se analizaron las respuestas del alumnado, se señala el componente ideológico, que en este caso es la migración, así como el componente intercultural. Y bueno, esta propuesta didáctica la realizamos entre los tres, entre Nelly, Fran y yo. Estuvimos en contacto constante desde WhatsApp, con diferencias de horarios. Luego yo le escribí ayer en la madrugada o cosas así, pero bueno, al final logramos este proyecto para aplicar. Durante las sesiones que tuvimos a partir de 2018, pues era presencial. Sin embargo, como en todo el mundo, a raíz de la pandemia, se hicieron cambios estructurales y en México, en Puebla particularmente, nos fuimos a clases en línea. Entonces, la maestra Nelly, que originalmente tenía 3 salones, 3 aulas, la tuvo que reducir a 2 salas virtuales donde realizaba sesiones síncronas 3 veces por semana. Entonces, se convirtieron en 2 grupos, uno de 54 personas y uno de 52. Y sobre estos 2 grupos hicimos esta actividad de manera síncrona. Después, los instrumentos, como ya lo comentó Fran, fue el libro Migrantes. Hicimos una guía de observación no estructurada para el análisis y la valoración que los estudiantes tienen del libro álbum. Utilizamos la plataforma Google Meet para las sesiones síncronas y, bueno, utilizamos un celular para grabar toda la sesión para después analizar el proceso de la charla. Y, bueno, hicimos la secuencia didáctica. El propósito de esta secuencia era que el estudiantado explore las posibilidades de un libro álbum a través del aprendizaje activo. Lo que hemos intentado desde 2018 es algo pues realmente muy difícil, porque si el estudiantado no está motivado para hacer la actividad, simple y sencillamente no lee. Necesitamos que el estudiantado lea y después de dar este gran paso que es leer, ya entonces podemos estar inmersos en la lectura, en todas los componentes estructurales, ideológicos y demás. Pero lo que en particular a Nelly y a mí nos cuesta más trabajo es que este gran paso, que lean, ¿no? Entonces, ya que dieron este paso del aprendizaje activo, que se dispongan a leer, entonces ya queríamos explorar cómo comprenden ellos un texto de ficción que solo tiene imágenes. También queríamos ver qué elementos de la trama narrativa logran ellos verbalizar en el libro Migrantes. Ahora voy a ampliar un poquito sobre esto. Luego, relacionar los acontecimientos de los personajes con el contexto social del estudiantado, que es la migración, y pues valorar el libro álbum.
Este es un formato que hemos trabajado, que se ha ido diseñando desde 2018 y creo que ya está en un formato final. Todas las obras literarias que hemos analizado de todo el ciclo escolar, de todo el programa de estudio, siempre y de manera obligatoria, insistimos en que el estudiantado identifique los componentes principales de una obra de ficción: protagonista, antagonista, objeto de deseo, etcétera. Y esto es importante porque les ayuda con las inferencias. Entonces queríamos ver si ahora, con un libro con imágenes, podían realizar el mismo proceso, que es un proceso complejo del pensamiento. ¿Cómo está alineado en el programa de estudios? Ya habíamos finalizado el programa de estudios, que fue de Bachillerato Federal 2018, y como nos quedaba una clase, quisimos aprovecharla para una última sesión, porque sí debo acotar que el programa de estudios de bachillerato pues no incluye libros álbum y mucho menos de autoras tan contemporáneas. Y el periodo de ejecución fue el 16, un grupo, y el 17, el segundo grupo, de junio de 2021, de 13:30 a 14:20 horas Ciudad de México. Y la sesión, en cada una de las sesiones duró 50 minutos. Teníamos dos supuestos. El primero es que el alumnado participa activamente y dirige la conversación. Eso era lo que nosotros queríamos, es nuestro objetivo principal. Pero estaba el supuesto B, que el alumnado no participa y la sesión es dirigida completamente por Nelly, Damiana y Francisco a través del método expositivo. Nosotros nos alejamos lo más posible al método expositivo porque sabemos que no funciona para términos de comprensión lectora, y por eso teníamos estos dos supuestos. Se hizo la planeación entre Nelly, Fran y yo de cómo íbamos a hablar. Fran nos dio 3 opciones, Nelly y yo las valoramos. Decidimos quedarnos con Isa Watanabe justo porque está utilizando la fábula. A diferencia de los otros libros que nos había propuesto Fran, creímos que el tema de la fábula iba a ser mucho más cercano a los estudiantes, porque nosotros ya habíamos visto El Conde Lucanor y ya habíamos visto una fábula de la historia de las lechuzas, y no me acuerdo de las lechuzas y los cuervos, creo. Y El ratón de campo y el ratón de ciudad. Gracias, Nelly. Y en neoclasicismo vimos El ratón de campo y ciudad. O sea, ya habíamos visto 2 fábulas y justo las fábulas les había gustado mucho a los estudiantes. Entonces dijimos, vamos a agregar una fábula, solamente que en libro álbum. Bueno, esto es lo que les estoy comentando. ¿Cómo hicimos ahora sí la ejecución? Nelly presentó la última sesión del ciclo escolar y después yo presenté a Francisco. Después Francisco hizo el encuadre del libro, quién es la autora, un poco, no hablar tanto de la estructura del libro. Y ya el desarrollo es mientras yo estaba hojeando el libro de manera virtual, pasando las imágenes, Nelly y Fran, bueno, los 3 estábamos haciendo preguntas detonadoras para que el estudiantado se animara a participar. Y a estas son algunas de las preguntas detonadoras. Tenemos muchas más y probablemente más adelante lo publiquemos para que puedan conocer por si lo quieren aplicar, pero algunas fueron estas: ¿de qué trata el álbum? ¿De qué huyen los migrantes? ¿Hacia dónde van los migrantes? ¿Por qué un personaje está en el piso? ¿Cómo son recibidos? En vez de decirles qué pasa, les hacíamos las preguntas para forzarlos a pensar, forzarlos a comprender, a inferir y pues obviamente a participar. Entonces, la estrategia fue, si el alumnado desarrollaba una respuesta vaga o insuficiente, le hacíamos más preguntas de indagación. Bueno, dices que no te gustó, ¿por qué? ¿O por qué opinas esto? ¿A qué te refieres cuando dices esto? ¿Podrías, por favor, explicar un poco más tu idea? O sea, nunca dejarlos que dieran una respuesta fácil, siempre forzarlos a que expliquen lo más que puedan. Y bueno, el cierre de la sesión, pues ya hicimos unas preguntas ya para valoración de la obra. ¿Les gustó la historia? Si no, ¿por qué? ¿Qué mejorarías de la historia? Y esta fue muy importante para el componente ideológico. ¿Conoces a alguien que haya migrado, ya sea de México a Estados Unidos o de Centroamérica a México, que es nuestra realidad en Latinoamérica? Y luego te ha contado su historia, la quieres compartir, y de esa manera, bueno, terminamos, nos despedimos, hablamos acerca de las charlas virtuales, lo que nos mencionaba Fran al inicio, la geografía, y ya finalmente evaluamos esta observación participante, estas preguntas, a través de una transcripción del audio de las sesiones síncronas. Y ahora Nelly va a continuar.
Muchas gracias, Damiana Fran, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y vayamos directo a los resultados. Dentro de los resultados se obtuvieron los dos supuestos. El grupo A requirió de más participación y guía de nosotros los profesores, ya que solamente participaban 6 estudiantes en promedio. No sabemos si era el tener un invitado ajeno a la clase o por qué se sentían tan intimidados de poder participar, pero ellos requirieron de más guía. El grupo B tuvo una mayor moderación por parte del alumnado. Ya sea verbal o en el chat de la clase, la mayoría participó. Y pensamos que también se debió al cambio de estrategia, ya que el libro se proyectó desde el inicio de la clase y empezamos a dialogar en cuanto a la imagen que se proyectaba y le cambiamos de página a medida que los alumnos opinaban y entonces querían pasar a la siguiente página. Cambiamos en el objetivo 1, ya que dice comprender los elementos de una obra de ficción a partir de un texto diseñado exclusivamente con imágenes, vemos que la mayoría de nuestros estudiantes no comprendió de qué trataba la historia. Solo nos ofrecían respuestas vagas, como hace que tu imaginación se expanda, pero no nos decían por qué. Creo que te imaginas lo que podría decir, pero no decían qué podrían decir los animales. Dice otro supuesto de ellos, dice que en lo personal me gusta más poder inferir, imaginar muchas cosas, posibilidades y escenarios, pero tampoco mencionaban cuáles son esas posibilidades y escenarios. Dentro del objetivo 2, que era analizar los elementos de la trama narrativa en la obra de Migrantes de Isa Watanabe, ellos solo pocos entendieron esta trama narrativa. Dentro de estos, sí pudieron identificar el incidente incitador y a alguno de ellos expresó. La historia es de unos animales que viven en un bosque que se han quedado sin hojas y tienen que ir a buscar más. También identificaron un conflicto. Dijeron, siento que este niño va dirigiendo a los animales, pero que en realidad es la muerte, dirigiendo a los animales hacia su final. Porque en sí, en la parte intermedia, creo que hay como un funeral. Entonces, es lo que yo no entendí muy bien. La siguiente. En el objetivo 3, relacionar los acontecimientos de los personajes con el contexto social del estudiantado, la migración, en eso sí nos fue muy bien. La mayoría quería contar su experiencia porque todos tienen un familiar o un conocido que ha ido por el sueño americano. Y entonces compartieron historias crudas acerca de la migración. Y realmente nos impactaron algunas donde ellos utilizan polleros, que son gente que ayuda a las personas que no tienen papeles para ir al otro lado de la frontera. Pero en realidad no los ayudan, los utilizan, sobre todo para transportar droga. Y dicen que la migra los golpea para saber si tienen droga y por miedo la confiesan, les golpean la espalda, les golpean el estómago y si se llegan a reventar estas bolsas, pues inmediatamente tendrían que ir a cirugía o desgraciadamente morir. También las mujeres, cuando no tienen cómo pagar su transporte de estos polleros,
pues les hacen cirugía. No sabemos en qué parte, no nos dijeron, pero ellos se introducen la droga en alguna parte de su cuerpo y cuando cruzan el otro lado les vuelven a hacer cirugía y la sacan. ¿Sí? Vemos la siguiente diapositiva, por favor. En el objetivo número 4, que era valorar un libro álbum, nosotros inferimos que los alumnos lo valoraron realmente bastante bien, porque la última sesión ellos entraron a platicar sobre este libro por decisión propia, ya que el programa ya lo habíamos cubierto completamente, ellos ya estaban evaluados, no tenían ningún punto extra por entrar ni nada de esto. Lo hicieron porque las clases les habían gustado y estaban queriendo culminar este ciclo escolar con la experiencia de este libro sin palabras. Y dentro de esto, ellos dijeron que les gustó y que lo recomiendan, sobre todo para que los niños más pequeños conozcan de estos temas y lo hagan de una forma no tan agresiva, sino más cordial. Todos expresaron realmente que este libro es un libro que tiene unas fotografías muy buenas. Dentro de eso también encontramos... Disculpad, compañeros y compañeras, 3 minutos también para finalizar. Encontramos elementos de intertextualidad, porque algunos de ellos dicen que recordaban la película La tumba de las luciérnagas y también les recordaban mucho el arte japonés. Bueno, este espacio de diálogo colectivo que tuvimos fue muy fructífero para maestros y para los alumnos y realmente pudimos interpretar las narrativas visuales y incorporar temáticas complejas. En conclusión, es importante alfabetizar al alumno en narrativas con solo imágenes, ya que a pesar de estar expuestos constantemente a contenido multimedia, expresan dificultades para interpretar las ilustraciones en una historia completa y con más complejidad. El libro Migrantes es una gran opción para trabajar la comprensión, los elementos estructurales de la trama narrativa y reflexionar acerca de la migración, la cual es muy cercana en todos los grupos humanos y México no es la excepción. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, estupenda comunicación y aparte trabajo en grupo. Yo sé que vuestro alumnado ha disfrutado tanto como vosotros habéis disfrutado con este trabajo y aparte tienen distintas enhorabuenas y muy buenas valoraciones en el chat de YouTube. Enhorabuena. Y no me entretengo más, tengo el placer de presentar al compañero Alberto Santa Cruz Antón, también de la Universidad de Alicante y profesor de secundaria, ¿Por qué llora la llorona? Posibilidades didácticas de cuentos y leyendas de América Latina. Bien, buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación, José? Sí. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este seminario que me hayan dejado participar en este encuentro en el que se habla de dos cosas que para mí son fundamentales a un nivel personal y también a un nivel profesional, como es por un lado la literatura hispanoamericana y por otro lado también la enseñanza. Y me gustaría iniciar mi intervención citando unas palabras de Ana María Matute, que en su discurso de ingreso en la RAE decía de los cuentos y las leyendas populares que allí están reflejadas en pequeñas y sencillas historias toda la grandeza y la miseria del ser humano. No hay duda del papel fundamental que tienen los cuentos en el desarrollo de la competencia lectoliteraria de los niños y en la formación tanto de su intertexto lector como de sus hábitos lectores. Y tampoco hay duda del reconocimiento que tiene ya la literatura hispanoamericana como pieza clave para la enseñanza de lengua castellana y literatura. Y buena prueba de ello es la trayectoria que ha seguido este seminario durante estas 3 ediciones. Precisamente en este diálogo entre literatura infantil, obras hispanoamericanas y cuentos tradicionales es donde hoy quiero situar mi análisis
de las posibilidades didácticas que ofrece el libro que se puede ver en pantalla, Cuentos y leyendas de América Latina, de Gloria Cecilia Díaz, y que ha sido ilustrado por Estelí Meza. Como intentaré demostrar a lo largo de los próximos minutos, este libro yo creo que supone un recurso didáctico excelente para potenciar algunos de los beneficios que tienen los cuentos y las leyendas entre los niños. Unos cuentos y unas leyendas que conectan directamente con los relatos de tradición de transmisión oral, con los relatos tradicionales de transmisión oral, y con los que los niños aprenden, entre otras muchas cosas, y voy a citar aquí a Antonio Mendoza, a reconocer tipos de narración, a percibir las características textuales y estructurales, y además a formular expectativas e inferencias y a desarrollar estrategias que le faciliten la comprensión y la apreciación de intencionalidades. En definitiva, les aportan una mayor competencia intertextual y pues les permiten ir avanzando en su formación literaria, buscando nuevos desafíos. En Cuentos y leyendas de América Latina, todo ello se hace no solo a través de una lectura literaria, sino también a través de una lectura plástica, ya que las ilustraciones de Estelí Meza, de gran calidad literaria, de gran calidad artística, perdón, como podremos comprobar en esta presentación, enriquecen los textos, estas ilustraciones enriquecen los textos y también enriquecen sus interpretaciones, y yo creo que constituyen un importante aliado, un importantísimo aliado a la hora de transmitir lo que quiere transmitir el libro, ¿no? A la hora de transmitir su esencia, que es dar a conocer o difundir la cultura latinoamericana y su imaginario colectivo desde diferentes códigos expresivos, ¿no? Combinando el texto y la imagen en una perfecta combinación, que creo que es muy estimulante, sobre todo para los lectores de más de 8 años. Las posibilidades didácticas de la obra de Cecilia Díaz no solo están en presentarles a los niños la literatura como un reto intelectual, y estas son palabras de Raquel Fernández Cobo, sino también en hacerles conscientes de su condición histórica y social. En efecto, además de fomentar la relación de los niños con la literatura y la conexión de esta con otras formas de representación artística que permiten una lectura más creativa, como son las ilustraciones. El libro de Gloria Cecilia Díaz muestra las particularidades históricas, naturales, geográficas, culturales de América Latina, y sin esquivar algunos problemas. Alberto, disculpa, un segundo. Sí. ¿Estás pasando diapositivas? No, todavía no. Vale, perfecto, porque sabes que como a veces... Perfecto, vale. Cuando Sí, pases la primera, te lo confirmo que ha pasado. Vale, gracias. Y como decía, sin eludir, trata esas particularidades de América Latina, sin eludir ningún tipo de problema que va asociado históricamente a este territorio. Y lo hace, como ya he avanzado, desde los mitos, los cuentos y las leyendas de tradición oral, unos textos desde los que se reflejan, como dice la propia autora en el prólogo, todos los rincones de la tierra. Y esta es una afirmación que por supuesto tiene un sentido cultural, pero que, como veremos enseguida, también tiene un sentido literario. El libro incluye un total de 43 relatos, divididos según los países a los que pertenecen, y cada país forma una sección precedida siempre de la ilustración, de una ilustración que es representativa del país en cuestión. Aquí hay una selección de esas 6 ilustraciones para que puedan ver la potencialidad que tienen estas ilustraciones, y también para que se pueda apreciar cómo permiten, antes de acercarnos a los textos, jugar desde 2 vertientes. Por un lado, qué se conoce de cada país, con la posibilidad de ampliar, por supuesto, estos conocimientos, y por otro lado, pues con la formulación de expectativas e inferencias que seguramente facilitan y motivan la interacción de los niños con los textos que van a venir en cada sección, ¿no? en cada país. Muchos de los relatos que forman el libro responden a esa archilectura compartida de la que habla Mendoza y que define al cuento tradicional, o bueno, a eso que ha llamado Antonio Almodóvar como el texto infinito, ¿no? Refiriéndose al cuento popular. Ejemplo de ello, y aquí se puede ver, es el cuento argentino La flor del Lirolay, en el que un rey llamado Asportuma queda ciego y un día se encuentra con un anciano que le propone encontrar una extraña flor, la flor del Lirolay, para curar su ceguera, pero esa flor se sitúa en un terreno inaccesible y lejano. Ante esta situación, los 3 hijos del rey deciden emprender la búsqueda, pero los hermanos mayores, al presenciar en el viaje muchísimas dificultades, pues deciden renunciar a seguir, mientras que el hermano menor se encarga de la búsqueda él solo, por el amor que le tiene al padre, hasta que llega a las puertas de una selva, se le aparece la Pachamama y le conduce al lugar exacto
dónde está la flor del Lirolai. Cuando regresa este hermano menor y va al encuentro de los hermanos mayores, bueno, los hermanos mayores por la envidia deciden quitarle la flor y lo tiran al río, pero este crimen enseguida sale a la luz porque un pastor que está cerca del río corta una caña para hacerse una flauta y cuando intenta hacer sonar esa flauta aparece esta canción que se puede ver en pantalla. No me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, mis hermanos me mataron por la flor del Lirolai. Enterado de esto el rey sale en busca del joven príncipe y lo encuentra al borde de la muerte en las orillas del río. Le pasa entonces la flor del Lirolai por el rostro y enseguida recobra la vida y el cuento terminaría con la desaparición de los hermanos mayores que se marchan del reinado y con el feliz ascenso al trono del joven príncipe cuando el padre muere. La flor del Lirolai, por supuesto, no es un cuento de procedencia argentina. Siguiendo a Isabel Mesa, su origen parece estar en un cuento de los hermanos Grimm titulado El agua de la vida o El agua milagrosa. Y en España este cuento además ha tenido una gran popularidad y parece ser que una de las primeras versiones se debe a Fernán Caballero, que lo incluye en su libro Lágrimas, novela de costumbres contemporáneas, y lo incluye con el título La flor de Lililá. La propia Isabel Mesa ha estudiado las distintas versiones que ha experimentado este cuento y sobre todo ha visto de forma muy curiosa cómo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando este cuento llega a América, pues toma elementos, como hemos visto, propios del contexto americano, como puede ser la Pachamama o como puede ser una geografía pues, selvática, ¿no? De ahí que podamos afirmar, como ya decía antes, que estos cuentos latinoamericanos reflejan también en un sentido literario todos los rincones de la tierra, ¿no? Y reflejan también un imaginario propio, pero que a veces, por supuesto, está compartido con la tradición occidental, como se observa en la siguiente leyenda chilena de la Pincoya, que la Pincoya no es otra cosa que una mujer bellísima, de piel muy blanca, con una cabellera rubia, larga y abundante, que a veces, como se cita en el texto, en las noches entona canciones tan hermosas que embrujan a quienes los oyen, ¿no? Se trata, sin duda, de una sirena propia de la mitología griega y romana. En otros cuentos se difunde el patrimonio cultural precolombino y colonial, desde la mitología prehispánica hasta la explicación de tradiciones tan actuales y tan vivas como puede ser el origen del maíz en México o incluso el uso del mate en Argentina, y pasa también por algunos temas que creo que han sido poco tratados en la educación, al menos desde un punto de vista literario, y que son muy interesantes, como es la visión que tienen los nativos americanos ante la llegada de los españoles durante la conquista. En la leyenda incahuacana, la tragedia que supone para los incas la conquista se entrelaza con la explicación del origen del peñón, de un peñón de la cordillera de Bolivia, del que se dice que hay como un ojo del que fluyen hilitos de agua. Estos hilitos de agua corresponderían a un mensajero del imperio que durante el viaje para trasladar a su rey pues, todo el oro y toda la plata ante la llegada inminente de los españoles, se entera en ese mismo peñón de la muerte de su rey, que en realidad es la captura de Atahualpa en Cajamarca, y la leyenda dice así: el inca, ahogado en llanto, clamó venganza al dios Sol. Cuando quiso ponerse de pie no pudo, se quedó allí para siempre en esa roca colosal que seguramente la Pachamama había hecho para él, para que nadie olvidara jamás no solo su dolor, sino también el dolor de todo el pueblo inca. Se explica así entonces que el peñón se llama Incahuacana, que quiere decir donde llora el inca. Bueno, es evidente aquí el potencial culturizador que tienen todos estos relatos y que nos permiten dar pie a la literatura, al sentido de la literatura más primitivo, que es el de explicarnos y también de explicar a través de la fantasía y de la imaginación el mundo que nos rodea. A partir de aquí, a los niños se les puede proponer, por ejemplo, que pregunten a personas de su entorno, familiares, qué leyendas populares explican o pueden explicar la formación de algunos puntos de la geografía alicantina. Esas leyendas se escribirían y se ilustrarían, por supuesto, para crear una especie de ruta por nuestra geografía mágica, ¿no? Y cojo el título de Geografía Mágica del libro de literatura infantil de Ana Cristina Herreros, que está escrito en ese sentido, ¿no? La leyenda brasileña, las cataratas de Iguazú, que se puede ver aquí en pantalla, nos puede servir también de ejemplo o de punto de partida para esta actividad. En ella se explica la formación de las famosas cataratas a través de la historia de amor de dos jóvenes guaraníes
Tarobá y Naipí. Naipí es una joven que va a ser sacrificada, va a ser dada en ofrenda al río Iguazú, donde vive una gigantesca serpiente que se llama Boy, pero Tarobá se enamora de ella cuando la ve e intenta evitar este sacrificio, pero no lo consigue, ¿no? Lo intenta sin éxito. Ante esta situación decide raptar a Naipí, y la serpiente Boy se entera de este rapto, monta en cólera y divide el río en dos y crea las cataratas, ¿no? Y a partir de aquí la leyenda dice que Tarobá queda convertido en árbol encima de la garganta del diablo, y la cabellera de Naipí se convirtió en las turbulentas aguas que descienden por ella. Boy no deja de vigilar a Tarobá y a Naipí para que nunca se reúnan. Sin embargo, los indígenas aseguran que cuando el arco iris surge entre la bruma que provoca el agua, los dos enamorados se unen sin que la malvada Boy pueda verlos. Por cuentos y leyendas de América Latina también desfilan una gran variedad de personajes del imaginario latinoamericano. Quizá el más conocido, que se puede ver aquí, sea el de la Llorona, cuya ilustración, como se puede ver en pantalla, se puede utilizar antes de leer el texto para que los niños lancen inferencias sobre un personaje complejo que desafía los rasgos prototípicos de los personajes del cuento tradicional, ¿no? La Llorona es un símbolo, y cito aquí a Estela Rodríguez y a Gabriel Verduzco, de lo desconocido y fantástico que encierran la vida y la muerte, de la paradójica y hermosa ambivalencia de lo humano. Es mujer enamorada, correspondida y al mismo tiempo rechazada. Es mujer valiente que rompe los cánones de su tiempo y es víctima de ellos. Es madre y es verdugo de sus hijos. Es vida y es muerte. Es amor y es despecho. Es indígena y es española. Bueno, este personaje permite a los niños seguir construyendo lo que José Manuel de Amo dice, su mosaico de citas y referencias, y también, cómo no, se enfrentan unos personajes con mucha más hondura psicológica, con mucha más complejidad que los habituales, no los cuentos tradicionales. Más allá de La Llorona, el libro también dedica muchos textos a personajes cuyas características sí corresponden con el prototipo de personajes del cuento tradicional. Es el caso, por ejemplo, de los animales que protegen la naturaleza americana, tan necesarios, como el alicanto, una ave chilena a la que, cito el texto, no le gusta la gente codiciosa que va a sus cerros únicamente en busca de los metales preciosos y que solo sale de noche creando, y el texto se puede leer en pantalla, un espectáculo fantástico, una ave dorada y gigante volando bajo el cielo infinitamente estrellado del desierto de Atacama. El alicanto se corresponde con la ilustración que se puede ver a la izquierda. O el caso también, son muy abundantes algunas figuras siniestras, como puede ser el sombrerón, en la ilustración de la derecha, un hombre colombiano vestido de negro que cabalga sobre un caballo también del mismo color, que va acompañado siempre por dos perros negros y que aparece siempre por las noches. Un personaje muy siniestro que persigue a los borrachos, a los que hacen trampa y en general a todos los que trasnochan. O como por ejemplo también la Tule Vieja, que está en el centro de la diapositiva, una mujer fantasma que va con el torso desnudo, tiene patas de gavilán y alas de murciélago. Fantasma que habita en las orillas de los ríos y de los lagos y que se lleva a los niños que se comportan mal. A partir de estos personajes, los niños también pueden realizar un bestiario con todas estas figuras del miedo latinoamericanas en el que se describan sus rasgos, su hábitat, su comportamiento y todo lo que les define. Y además este bestiario se podría complementar con la descripción, siempre ilustrada también, de la recopilación por parte de los niños de algunas bestias o algunos monstruos propios de nuestro folclore popular español o valenciano incluso, y ese bestiario pues, quedaría expuesto en clase y bueno, es una forma que creo que puede ser estimulante para los niños, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que sí que tienen algún tipo de vinculación con el bestiario, que conocen ese tipo de textos, como por ejemplo Animales Fantásticos de J.K. Rowling y que tienen tanta presencia, ¿no? En definitiva, cuentos y leyendas de América Latina, yo creo que puede ser un excelente recurso, un recurso idóneo para desarrollar el imaginario infantil literario desde el texto y desde la imagen y manteniendo, como hemos visto, un pie en las dos orillas del Atlántico, porque el libro de Gloria Cecilia Díaz además reivindica también los cuentos, el valor de los cuentos y de las leyendas de tradición oral en los que conviene repetirlo, citando las palabras de la autora, donde se reflejan todos los rincones de la tierra. Y son unos cuentos y unas leyendas
que se prestan mucho a una lectura en voz alta en la que se difunda no solo el patrimonio cultural americano, sino también al mismo tiempo que se desarrolle el gusto por la narración, y especialmente por la narración oral, procurando en el lector un enriquecimiento intelectivo, afectivo y vivencial, en palabras de Antonio Mendoza, que yo creo que resulta clave en la educación literaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por aparte ajustarte perfectamente al tiempo. Así que no me entretengo más y dejo paso a la siguiente compañera, Ana María Draguia, también profesora de secundaria y compañera aquí en el investigadora en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Bueno, y aparte, autora de literatura infantil y juvenil, y aparte, Draguia, que es que ayer teníamos a Ana María Súa y estaba acordándome yo siempre de Ana María Draguia. Entonces, tenemos aquí a la compañera. El título, La interculturalidad en el aula de secundaria a través del mito del Dorado. Buenas tardes, José, muchas gracias. A ver si consigo presentarlo porque no sé si voy a ser capaz, ya sabes que con las tecnologías soy un poco desastre. Pido un poquillo de paciencia nada más. Creo que sí, si le doy a una ventana me aparecerá, aunque no es la que quiero, pero bueno, algo es algo. A ver si ahora se ve. Sí, y te aviso para que se esté viendo pasar pantalla, si no te aviso si no se ve. Vale. Si le das de una en una sin dar la presentación, mejor. ¿Sí? Vale, sí. Estupendo. Vale, muchas gracias por la invitación un año más. Este es el segundo año en el tercer seminario de la literatura hispanoamericana en el aula, una mirada transatlántica. El año pasado me incliné más por los cuentos. Estuve analizando a Benito Taibo con Anabela, que era un retelling de La Bella y la Bestia, y este año me he inclinado más hacia los mitos y en concreto hacia el mito del Dorado para trabajar la interculturalidad en el aula. Trabajaremos 3 aspectos fundamentales. Es un proyecto, además, que está en marcha para el curso vigente este año en el primer ciclo de la secundaria en el instituto en el que yo trabajo. Y parto esta ponencia de la interculturalidad en el aula de secundaria a través del mito del Dorado con una cita de un alumno de segundo de bachillerato que hizo un texto crítico el año pasado precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la lectura en secundaria y en la educación primaria e infantil. Y en este texto crítico él hablaba de su experiencia lectora desde muy temprana edad y cómo había ido evolucionando a lo largo de los años y cómo había también se había producido para él ese acercamiento a los libros y a la lectura finalmente. Y decía en ese texto, nos llevaban a la biblioteca, pero a nadie le importaba si leíamos o no. Contaba una experiencia en la que sus maestros, en este caso de primaria, hacían una actividad semanal con ellos, que era subirlos a la biblioteca y dejarlos elegir cualquiera de los libros, pero él siempre tenía la sensación constante de que en realidad a nadie le importaba porque nadie después se interesaba por lo que leían, si habían leído o lo que pensaban, ¿no? Al respecto de este proceso de lectura que a veces se llevaba a cabo y a veces no. Y en esas descubrió a Julio Verne, y no lo menciono de manera baladí, sino porque forma parte no directamente de lo que voy a trabajar o mencionar aquí hoy, sino porque está relacionado con las novelas de aventuras que sí que son necesarias para lo que vengo a contar. Antes de nada, cada vez que se plantea una actividad, yo creo que nos formulamos los docentes 3 preguntas fundamentales, que es qué es lo que vamos a hacer, con qué objetivo o con qué instrumentos, con qué metodología vamos a llevar a término estas actividades y para qué, cuál es la finalidad última de trabajar con ciertos textos literarios, a veces puestos en común con otras disciplinas, otras áreas de conocimiento de los propios departamentos del instituto. En este caso, me centro en 3 ideas fundamentales, que es qué vamos a mejorar o aprender a través de este mito del Dorado, con qué instrumentos y metodología lo vamos a hacer y para qué van a servir las actividades planteadas a través de los textos escogidos. Desde luego podríamos trabajar con muchísimos textos, cuentos, leyendas, álbumes ilustrados. El mito del Dorado tiene también la adaptación cinematográfica de dibujos, por lo tanto ahí hay un amplio abanico de posibilidades. Nosotros nos hemos inclinado
en este caso por La Cruz del Dorado de César Mallorquí, que es un autor que trabaja y escribe sobre todo novela juvenil, aunque podríamos también haber optado por El Oro de los Sueños de José María Merino o cualquier otra novela que en la línea de la novela de la narrativa juvenil abordase algún aspecto de la literatura hispanoamericana en este caso. ¿Qué aspectos fundamentales se plantean bajo estas preguntas que hacíamos anteriormente, ¿no? La educación literaria de los jóvenes lectores es precisamente lo que vamos a trabajar o lo que pretendemos mejorar. El fomento de la lectura a través de la literatura juvenil y de los elementos intertextuales, literarios y culturales que la conforman. Y, en último lugar, lo hacemos con el objetivo de suplir esa escasa presencia de la literatura hispanoamericana en el currículo de secundaria y adquirir nuevos conocimientos vinculados a ella, porque los que estamos en el aula ya nos habremos dado cuenta a estas alturas, por lo menos aquí en España, en la Comunidad Valenciana en concreto, de la escasa representación que hay de escritores y escritoras hispanoamericanos y hispanoamericanas en los manuales, en los libros de texto y en la selección que se hace. De hecho, en las propias bibliotecas, yo tengo la enorme suerte de que mi biblioteca cuenta con un repertorio amplísimo de literatura juvenil. Sí que es verdad que con muy poquita representación de escritores hispanoamericanos. Y en cuanto a la literatura a grandes rasgos hispanoamericana, sí que la hay, pero consultando, hice un poquito de trabajo de búsqueda estos días en las horas de biblioteca, buscando a ver cuántos libros se sacan de literatura hispanoamericana al final de un curso, y son escasos, creo yo, precisamente porque no hacemos un trabajo de muestrario en el aula, ¿no? No hacemos ese trabajo de mediadores como profesores que somos a la hora de ofrecer diferentes posibilidades lectoras al alumnado. Bien, esos son principalmente los objetivos que buscamos. Además de esto, al conseguir automáticamente que ese hábito lector se lleve a cabo en esta edad un poco complicada, que es la de la adolescencia, y conseguir la mejora de la competencia lectoliteraria de los lectores iniciáticos. Yo no sé, José, no te he preguntado, estoy pasando las diapositivas, ¿se ven, verdad? Sí, todo correcto. Vale, todo. perfecto, estupendo. Al llevar a cabo esta competencia lectora lectoliteraria en estos lectores iniciáticos, como decía, también hay automáticamente una mejora del horizonte de expectativas, que para los que desconozcáis el término es simplemente la activación previa que se ha hecho a través de otras lecturas y a través de esa puesta en relación de diferentes obras, ya sean literarias o artísticas en su conjunto, para estar capacitados a la hora de prever lo que puede suceder o cómo se va a llevar a cabo la acción de la narración. Luego el pensamiento crítico mejora también adquiriendo precisamente esa competencia lectoliteraria, y a la hora de escoger esas lecturas, probablemente a alguien con un pensamiento crítico desarrollado no le hubiese sucedido a lo que le había sucedido a mi alumno de segundo de bachillerato, que tenía la sensación de que se encontraba solo entre un montón de libros y no sabía por dónde empezar. Y por último, generar ese placer lector que es tan difícil y que sin el hábito, evidentemente, no se llega a conseguir. Con respecto al placer lector, en el intertexto lector, Antonio Mendoza Fillola nos decía que la educación literaria tiene el fin de formar lectores capaces de establecer una eficaz interacción entre el texto y el lector y que conduzca a esta comprensión e interpretación. Sí que hay que tener muy clara esa distinción entre que no es lo mismo comprender, primero comprendo el texto y después lo interpreto, y lo interpreto generalmente también aplicando todos esos conocimientos extratextuales que ya tengo por haber leído antes otros libros o por haber hecho diversos tipos de relaciones intertextuales, hipertextuales de la propia obra en sí, o de obras que están de algún modo vinculadas temáticamente o estructuralmente. Y por último, la valoración estética de las producciones culturales y literarias. Evidentemente, una vez que he hecho todo ese trabajo de comprensión e interpretación del texto, automáticamente soy capaz de darle un valor, ya sea cultural, ya sea literario, embellecedor en cualquier caso, del texto en sí mismo. ¿Qué problemas detectamos fundamentalmente? Y yo creo que esto es un punto de partida que nos sucede a todos a diario, que es, en primer lugar, esa falta de consolidación del hábito lector en los adolescentes, en los jóvenes, la baja competencia lectoliteraria que se desprende de esto, y por otro lado, la poca representación, como decía antes, de esa literatura hispanoamericana en el currículo, en los libros
y por lo tanto también un desconocimiento de ella. De ahí también que hayamos empezado con el mito como punto de partida, que se trabaja desde el primer ciclo de la ESO hasta más adelante, y también para abrir de algún modo esa cosmología de interacciones literarias entre el mito y otras obras que están vinculadas a ella. Vale, planteo por aquí la literatura juvenil. Os comentaba anteriormente que había como 3 puntos fundamentales, que eran por un lado la educación literaria, por otro lado la literatura juvenil y por otro lado ya la inclusión de ese mito dentro de la literatura juvenil y al mismo tiempo dentro del plan de lectura del aula. Y planteaba aquí una pregunta que era, ¿las novelas de aventuras salvan al joven lector? Sí, no, podríamos debatir largo y tendido. Lo que está claro es que para un lector cero, ¿no?, que acaba de comenzar ese proceso de acercarse a las novelas, de leer, de interesarse por los libros, generalmente ocurre que tienden hacia ese tipo de novelas. Y yo lo veo a diario en la biblioteca del centro, donde paso más horas de las que quizás sea conveniente a veces, pero lo veo en el tipo de libros que vienen a pedirme y generalmente tienden hacia eso, ¿no? Algo de misterio, algo que los entretenga, algo que tenga una aventura de por medio. De hecho, es el estante, el de la literatura juvenil, que es amplísimo, tenemos esa suerte. Siempre tienden a ir hacia allí y hacia buscar los libros ahí. De ahí que hayamos planteado un poco esa problemática de falta el hábito, vamos a ver cómo conseguimos el hábito y a través del hábito ya conseguido mediante la literatura juvenil o mediante cualquier otro tipo de textos que consideremos apropiados, en este caso la literatura juvenil, ampliar y llevarlo, extrapolarlo, en este caso concreto, a la literatura hispanoamericana, a la cultura hispanoamericana. Vale. Y os marco ahí 3 puntos fundamentales, que es que las novelas de aventura se cuentan alrededor de los viajes. Los viajes sirven de punto de conexión entre continentes y entre culturas, lo cual nos viene fenomenal también para el nombre del seminario. Y los elementos culturales se convierten además en epicentro del relato y es el que le da el verdadero sentido, en este caso a la obra que vamos a comentar, que es La Cruz del Dorado de César Mallorquín. Más adelante volvemos a ella. Simplemente como apunte sobre la novela de aventuras, he hecho aquí un batiburrillo de algunas portadas de novelas de aventuras, Robinson Crusoe, Miguel Strogoff, Las aventuras de Tom Sawyer, Las minas del rey Salomón, El corsario negro, etcétera, 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 constituyen ese canon anterior de literatura juvenil. A partir de ahí se han ido haciendo con los ingredientes con los que están hechas esas mismas novelas mucho más actuales, adaptadas a la sociedad actual, pero siempre tienen ahí de fondo también un carácter histórico, que es lo que le ocurre a La Cruz del Dorado en este caso y que nos permitirá después, cuando hable del proyecto planteado, ver cómo se puede poner en práctica. ¿Por qué la novela de aventuras? Por esto mismo que estaba diciendo y de qué manera está vinculada la novela de aventuras con el tema que estamos abordando. Como veis, me hago muchas preguntas, intento darles respuesta, a veces con más acierto, otras con menos. ¿Por qué? Porque por un lado hay una enseñanza que se intenta trasladar al lector mediante las experiencias propias del protagonista y creo que los que nos enfrentamos al aula todos los días hemos visto ya que funcionan mejor algunos libros que otros, dependiendo un poco de la temática que haya y de cómo el propio adolescente, el propio alumno, se sienta identificado con lo que le sucede al personaje. Cuanto más se parezca a él, más cercano se siente a la novela. Y por otro lado, también busca servir como método de evasión. Si lo que pretendemos es, uno de los objetivos fundamentales, es conseguir ese placer lector que genere interés y al mismo tiempo conocimiento sobre la literatura hispanoamericana, en este caso particular, buscamos también que se produzca ese método de evasión y que no se ligue de algún modo a la lectura obligatoria en sí misma. Y por otro lado, el territorio en el que tiene lugar la aventura es un espacio de iniciación del adolescente, que es una cosa de la que habla María Ángeles Toda Iglesia, ahora me volveré a referir a ella. Como espacio de iniciación de adolescente me refiero, o ella se refiere en este caso, y lo podemos ampliar,
al reconocimiento de la identidad individual. Estamos en una edad bastante compleja a la hora de gestionar ciertas emociones y de también saber quiénes son y qué es lo que quieren hacer. Entonces encuentran en ese espacio en el que se desarrolla la novela de aventuras bastantes preguntas, igual que estoy haciendo yo hoy, y algunas respuestas a esas preguntas. Este es el libro al que me refería de María Ángeles Toda Iglesia, Héroes y Amigos, Masculinidad, Imperialismo y Didactismo en la novela de aventuras británica. Ella hace un recorrido desde la novela de aventuras británica y cómo fue evolucionando hacia el siglo XX, ya hacia una novela de aventuras mucho más juvenil. Y desde luego es sumamente interesante, podría estar hablando del libro largo y tendido, pero solo me detengo un momento en una cosa que apunta, que son los Penny Dreadfuls, que hablan precisamente son novelas de aventuras que hablan de testimonios de bandoleros y corsarios y algunos personajes no tan bien vistos dentro de la sociedad. Podríamos nombrar ese antihéroe frente al héroe clásico, y me detengo en esto porque es una de las características fundamentales de La Cruz del Dorado, de la novela que estamos comentando. De hecho, el protagonista es un antihéroe total, es un embaucador, un estafador, viene de una familia de estafadores y su mejor amigo es un asesino en serie, así que estamos ante un tipo de prototipo, valga la redundancia, de personaje que no corresponde en absoluto con ese modelo clásico de héroe perfecto que da o que muestra ciertos valores a los que estamos más o menos acostumbrados. Aquí hay una serie de fotos de periódicos de la época donde se publicaban este tipo de historias. Volviendo antes a las novelas de aventuras, hablando del viaje como punto de partida, decíamos que era interesante en cuanto une dos culturas y dos continentes, y también todo el espacio es fundamental para llevar a cabo la comprensión de la historia. Y decía Albuquerque García que viaje y vida son en cierto sentido sinónimos, ya que su fuente y raíz se encuentra en el desplazamiento mismo. Buscamos al fin y al cabo un desplazamiento a través de esa comprensión del texto, pero también sobre todo un desplazamiento cultural e histórico, como veremos después en el proyecto. Viajar hacia el mito o a través de él, depende. La mitología hispanoamericana en la literatura juvenil de aventuras está muy presente, aunque a veces pensemos que no. De hecho, hay un mercado literario juvenil hispanoamericano muy amplio. Lo que pasa es que, como decía también Gemma Lluch en un artículo que escribió hace unos años, no llega a traspasarse esa frontera y por algún motivo que desconocemos, quizá porque al mercado editorial no le salga rentable o no lo vean factible, no llegan a aparecer al otro lado del charco, podríamos decir, y no tenemos tanto acceso a ese tipo de novelas. Pregunto otra vez, ¿El Dorado como un sueño obsesivo? Y yo digo que sí, después de haber leído varios artículos, varias anotaciones, en concreto algunas de El Dorado en el pantano de Libby Bacci. Ahora haré o Bacci, no sé muy bien cómo se, creo que Bacci. Y aquí os pongo simplemente unas referencias porque ahora planteo otras preguntas. Él decía en esta obra, el oro no era un mito en el siglo XVI, sino una realidad, un argumento privilegiado del que se hablaba en la corte, en las casas, en las tabernas, en la cubierta de los navíos. Bien, era una realidad, pero esa realidad, ¿de dónde partía? Gonzalo Fernández de Oviedo, en el siglo XVI, plantea ahí una leyenda y yo digo, ¿y el oro en Santo Domingo? Sí, él plantea que había oro en Santo Domingo, cuenta toda una historia en la que un expedicionario encuentra oro y a partir de ahí varios expedicionarios se mueven por esa leyenda. Mueren muchos porque se dan a la aventura sin tener siquiera conocimientos del ambiente, del lugar donde se están metiendo, y no consiguen el oro. El descubrimiento de Perú después, la captura de Atahualpa, en la verdadera relación de Perú de Francisco de Jerez, ya muestran también otra vez esa presencia del mito del dorado, cuando Atahualpa está ahí medio intentando cambiar su libertad a cambio de oro, hace traer piezas de oro de diversos santuarios y al final tampoco le vale para conseguir esa libertad. Hay una cuestión histórica frente al mito. ¿Existe esa mítica ciudad de oro?
Bueno, sobre el mito del Dorado existen diversas teorías, algunas apoyadas en descubrimientos arqueológicos. ¿El Dorado, una ciudad perdida hecha de oro? En principio no. Tampoco en la novela que vamos a tratar se plantea eso. El Dorado nunca fue una ciudad sino un gobernante rico. Para alguna gente autóctona de esos pueblos, sí, simplemente era una representación de un hombre rico que era tan rico que se bañaba en oro. La ceremonia del Dorado llevada a cabo por los pueblos muisca. Juan Rodríguez Freire lo recoge así en su obra La conquista y descubrimiento de Nueva Granada en 1636. Cuenta todo un rito por el que, una vez fallecido el jefe de la tribu, se llevaba a cabo toda una ceremonia en la que vestían al nuevo jefe de oro, y toda la gente que estaba a su alrededor también vestía prendas muy luminosas. Bien, centrándonos ahora ya en la parte de la obra, que creo que me estoy acercando al tiempo. Os pongo por aquí y os recomiendo, aunque nos hayamos centrado en la Cruz del Dorado, que también le echéis un ojo a El oro de los sueños de José María Merino. Y volviendo a lo que hemos estado mencionando antes, de algunas características de los expedicionarios, de cómo se produce toda esa aventura, ocurre algo muy semejante en la Cruz del Dorado. Para empezar, tenemos un personaje o varios personajes, en este caso, que viajan a América con el propósito de conseguir, pongo entre comillas, el oro de los sueños, haciendo una pequeña referencia al libro de José María Merino. Se enfrentan a diversos periplos para conseguir, en primer lugar, un mapa o una pista que los lleve al oro. A veces es una ciudad, a veces es un objeto, en este caso era un objeto. Adquieren un mapa o buscan un objeto en esa tierra prometida, y finalmente el mito esconde una moraleja, una enseñanza extraída de la propia ilusión de que pudiera ser cierto. Es decir, se descubre básicamente o que existe o que realmente no existe, sino que había toda una historia alrededor de este objeto. ¿Qué es lo que ocurre en El Dorado? En este caso tenemos un antihéroe, un estafador, y a su compañero, que es, ahí se me ha colado una S, no pasa nada, un asesino árabe, Ali Rasul Akbar, que recibe de un anciano en Cartagena de Indias una Biblia en cuyo interior hay un mapa donde se sitúa esta Cruz del Dorado, que está hecha de oro y de esmeraldas. Otros expedicionarios están detrás de ella, por lo tanto existe una trifulca entre ellos, una lucha constante para ver quién la consigue. Es una lucha a muerte, una lucha sanguinaria, representa muy bien la época, y finalmente renuncian a ella pese a encontrarla, porque estaba hecha del oro robado al pueblo de Huiraracu, que es un escenario ficticio. El espacio sobrenatural es muy importante dentro de las novelas de aventuras. En este caso no es un espacio sobrenatural como tal, es un espacio ficticio dentro de un espacio real, y representa toda una historia previa. Vale. Y en cuanto al Dorado en el aula, y con esto ya lo dejo como planteamiento porque ya os decía que está en marcha, es una propuesta que hicimos a final del curso anterior para trabajar este curso en los proyectos. Buscamos sobre todo interdisciplinaridad de su tratamiento a través de las diferentes áreas, como lo es la historia, la lengua, la literatura y el arte. Es un proyecto interdisciplinar porque lo hemos planteado desde el punto de vista de todos los departamentos y lo hemos titulado Youtuber al pasado. Precisamente nos viene que ni pintado porque se cumplen 570 años del nacimiento de Leonardo da Vinci, que es el que le da nombre al instituto. Entonces nos viene genial poder viajar al siglo XVI, que es donde más importancia adquiere la leyenda del mito del Dorado, y además nos permite toda esa conexión geográfica entre diversos territorios y también cultural. Además, buscamos la concienciación sobre la importancia de la defensa de los pueblos y sus tradiciones. Como veíamos anteriormente, los personajes de la Cruz del Dorado renuncian a la cruz precisamente porque se produce esa reflexión, esa moraleja de la que partíamos anteriormente, que ya decía que era bastante habitual en este tipo de novelas, y se desmitifica la historia. Y por otro lado, ampliar esos conocimientos enciclopédicos de los lectores y por tanto su intertexto lector, y también abrir las puertas para que se produzca esa lectura de literatura, de textos hispanoamericanos que algunas veces pasamos por alto precisamente porque el currículo nos tiene bastante encorsetados y no permite del todo esa libertad de elección. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana María. Sí, te has ajustado el tiempo perfectamente y aparte has hecho una revisión completísima con ganas de leer a César Mallorquín. Muchas gracias. No quito más tiempo para ver con la posibilidad de que dejemos 5 o 10 minutos para el final para comentar, pero directamente tenemos a Nacho Ballester. Un momento que no he leído, que he perdido la presentación con el título. Es un placer presentar a Ignacio Ballester, que además también profesor de secundaria, se acaba de incorporar a nuestro departamento, así que aprovecho para darte la bienvenida. Y su comunicación está titulada Nueve vanguardias hispanoamericanas en el aula, una propuesta didáctica. Adelante, compañero. Muchas gracias, estimado José. Espero que se escuche, que se vea correctamente la pantalla que acabo de compartir. Es un honor formar parte de este tercer seminario. Enhorabuena a todo el departamento, también al CEMAP. Voy a intentar ajustarme al tiempo hablando contra ese corsé del que hablaban colegas, ¿no?, quienes admiro ahora mismo, de la literatura hispanoamericana en el aula. Intentaremos hablar de las neovanguardias en una propuesta o en un plan incipiente que se lleva a cabo ahora mismo. Lo paso de este modo para evitar que se trabe en los cursos de primero de la ESO, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. En el IES Playa Flamenca de Orihuela Costa, donde trabajo como profesor de lengua castellana y literatura en el presente curso, y partimos de alguna bibliografía que si tienen interés, así como ahora la muestra que paso a exponer, pues pueden pedirme, se la comparto. Después o durante lo que parece el fin de la pandemia, qué cambios ha habido en el bachillerato, es el fin, ¿no?, el objetivo, el último curso, y lo que planteamos pues también puede tenerse en cuenta desde infantil, primaria, ya que en primero de la ESO vamos a advertir resultados cuando menos relevantes a la hora de entender un texto, y para ello nos vamos a servir de las neovanguardias hispanoamericanas. Hacemos, como no, también alusión a Todorov, a propósito del formalismo ruso, un concepto que no forma parte del currículo, pero que sí que puede ayudar, esa es la hipótesis, a entender un texto, a comprenderlo, a interpretarlo, como decía ahora mismo Ana en su exposición. El método toma como base los libros de texto de la editorial Anaya para primero y cuarto de la ESO, Micomicona para segundo de bachillerato, pero ante la falta de referencias a la vanguardia, solo en Micomicona podemos advertir un par de páginas sobre Lorca, el surrealismo, vanguardias europeas, para nada hispanoamericanas, aún menos las neovanguardias, pues ante la ausencia, ¿no?, que hemos comprobado, nos vamos a basar en esta ficha que les repartimos en las primeras semanas de curso, antes de que consiguieran el material. Muchas veces pues, depende de Xarxa Llibres, ¿no?, aquí en la Comunitat Valenciana. Este es el libro de texto que seguimos y la ficha que nos va a ayudar a comentar pues, los resultados, porque los objetivos, grosso modo, toman la escasa bibliografía que hay sobre las neovanguardias. Ahí citamos desde el 94 a Foster, Sinerman, Hofkin, y ya en el ámbito hispano a Palma, también Oscar Galindo en ese mismo año, 2012, Selena Millares, que ya ha aparecido en la presentación de Paola, y Vázquez Ferrera, a propósito de la cultura audiovisual que pretendemos aprovechar, de estudiantes que a través de esa poesía visual dentro de las neovanguardias hispanoamericanas van a comprender mucho mejor, esa es la hipótesis, digo, y los resultados parece que dan aspectos positivos para seguir en este sentido, centrándonos en el currículo y aprovechando de manera paralela las neovanguardias que no aparecen en él, y también con el objetivo de leer textos de hispanoamericana en el aula de secundaria, de bachillerato, llegando a Andrea Alzati, por ejemplo, artista mexicana que en Instagram veremos una de sus obras que publicó recientemente, y eso nos ayudará a abrir un debate en el aula sobre lo que es un texto, lo que es un poema y la relación de las artes con otras, como las visuales. Llegando, este es un punto particular del IES Playa Flamenca que quiero destacar, al aula de las emociones, un proyecto que lleva a cabo Antonio Sanchís en el presente curso, donde se intenta resolver conflictos, sobre todo del alumnado base, un alumnado
compuesto de 8 personas, grupos reducidos de Bélgica, Irlanda, Letonia, Bielorrusia. Tiene más de 40 nacionalidades el centro, como vemos aquí en la población y muestra, con la cita de Mari Carmen Abril, jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Y esa diversidad cultural tan rica nos permite, con el aula de las emociones, si no aprovechar la muestra, la ficha, porque todavía no hablan español, se acaban de incorporar al centro, jóvenes estudiantes de más de 40 nacionalidades, ¿no? Sí pueden expresar al menos cómo se sienten, esa es la última pregunta de la ficha que nos va a servir para dar los resultados, qué quieren expresar, qué sienten, y con lo visual pueden, si no conocen todavía la lengua, sí llevarlo a cabo. Es algo de lo que también habló a propósito de él la profesora Asensio Pastor hace un momento, y el grupo en ese momento, en ese primer mes, en septiembre de 2021, cuando repartimos la ficha, pues está conformado por 14 estudiantes en primero de la ESO, 21 en cuarto de la ESO y 20 en segundo de bachillerato. Y eso es importante para ver ahora sí los resultados, que voy a intentar resumir en el tiempo que tengo con la definición de neovanguardia, que ya hemos mencionado, de Palma, esos movimientos desde los años 60, que en buena parte de Hispanoamérica, en Perú con Hora Cero, en México con el infrarrealismo, en contextos de violencia como Chile, con el grupo CADA, ahí está Raúl Zurita, intenta aprovechar ese movimiento, esos sismos, desde Europa a principios del siglo XX, lo que lleva el siglo XXI, porque la base de muchas de las propuestas experimentales de la poesía visual, por ejemplo, nos centramos en este apartado, bebe de ahí, de la vanguardia, y aprovechándola podríamos explicar algunos de los textos para comprender, interpretar y enfrentarnos, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, a un poema, por ejemplo, o si es un poema o si es un texto, es la primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? Aparece esa imagen de Clemente Padín, en los 50, publica el artista uruguayo, esa imagen de esa habilidad, las respuestas que pueden considerarse ya no correctas porque digan si es un texto o no, sino porque entienden, ¿no?, cuál puede ser el mensaje inestable de ese poema, el cuestionamiento, la reivindicación, ¿no?, de otro tipo de arte, la desautomatización a la que nos referíamos con el formalismo ruso. Pues una persona responde en ese sentido en primero de la ESO, otra en segundo de bachillerato, y se pierde entonces en primaria, incluso en infantil, esa capacidad de cada estudiante para expresar lo que una obra le transmite. En cuarto de la ESO, depende del grupo, lógicamente, ¿no? La muestra debería de ser más amplia. Estamos empezando en esta línea. Pero en cuarto de la ESO, ese número que es mayor que en primero de la ESO vuelve a bajar, quizá por la imposición, podríamos decir, de textos expositivos argumentativos en segundo de bachillerato de cara a la prueba de la EBAU, ¿no? Tratamos de descuidar este fin, este objetivo, sino complementarlo para que pierdan un poquito de distancia respecto al texto y lo entiendan de un mejor modo. ¿Qué son las vanguardias?, le preguntamos en segundo lugar. Una respuesta válida también en primero de la ESO, sube, aquí sí se mantiene hasta segundo de bachillerato en un porcentaje de un cuarto, el 25%, y lo mismo con las neovanguardias. Llama la atención que en esa tabla 3, en segundo de bachillerato, crece el porcentaje. Pienso que debido al análisis morfológico que ya van manejando, dominando incluso a la hora de descomponer morfemas, y neo, pues intuyen que significa una nueva vanguardia, ¿no?, a mitad, la segunda del siglo XX, del siglo pasado. En la tabla 4 lanzamos 3 referencias que podrían ser una neovanguardista, Beatriz de la Cueva, la primera gobernadora de Guatemala, siglo XVI, Francisco Franco o Clemente Padín, que es el autor de la primera imagen. Llama la atención que la primera respuesta que eligen es Francisco Franco, intuimos que es la única persona que conocen, pero ello nos hace pensar que no, tanto en primero de la ESO como en segundo de bachillerato,
no asocian a esta persona, que igual han escuchado hablar de ella a lo largo de su formación, a todo lo contrario, ¿no? Que sería el movimiento neovanguardista. Es llamativo este resultado, y en la tabla 5 ya no se pide que subraye una referencia, sino que ponga un círculo en el siglo en el que se desarrollan las neovanguardias, para saber que conoce el alumnado. Crece el número de respuestas positivas. En segundo de bachillerato, por fin, la mitad responde el siglo XX, el siglo XV, nadie, el siglo V, que es la tercera opción, por suerte, pero sí que pues, resulta todavía llamativo el hecho de que en lugar de rodear el círculo, pues muchas personas subrayan, sobre todo en bachillerato. Indica o que se ha contagiado por la pregunta anterior o que no lee con atención el enunciado. En cuanto a la tabla 6, una definición compleja de lo que es un poema, ninguna de las definiciones podría escapar de ese corsé que liga tradicionalmente al poema con la rima, con las estrofas, con el verso. No consideran en su mayoría el poema en prosa, por ejemplo, o ese sería un debate que podemos abrir, la primera obra de Clemente Padín. Ese es el número de respuestas. Ya digo que podrían considerar la primera opción un poema, o que va más allá del poema en verso tradicional. Aquí sí que arroja un resultado esperanzador la tabla 7 al traducir el poema con un 100% en segundo de bachillerato, y cada vez más positivos los resultados de Augusto de Campos, el concretista brasileño que ofrece esa imagen. La compartimos en la ficha, y esta podría ser una de las traducciones. Sin un número, número, cero, un o, número, un número, un sinnúmero. Demuestra que participan, que incluso cuando el texto no acaban de comprenderlo, si está en una lengua que desconocen, pues se animan, ¿no?, a proponer esa traducción y una interpretación de esa obra visual, como la de Andrea Alzati, a la que nos referíamos anteriormente. La publica en Instagram, intuyen enseguida, identifican esa imagen, esa captura por la fracción de la parte superior derecha, saben que es una publicación de la red social que manejan, es una de las 6 imágenes, y no solo la imitan, ese proceso de imitatio, también de Andrea Alzati, a propósito, ahora veremos, de Clemente Padín, sino que responden en el sentido de un códice prehispánico, lo que podría vincular esta actividad al proyecto Corpicén que codirigen Carmen Alemán y Beatriz Aracil en la Universidad de Alicante. Y aquí vemos la obra de Clemente Padín, otra vez, que se podría asociar de manera retrospectiva, ¿no?, como influencia consciente o inconsciente de lo que hace Andrea Alzati, el artista, en su obra, con esta canción de protesta náhuatl, alrededor de 1500, y la segunda imagen que complementa, en este caso la obra de Padín, BB2, con esa crítica al capitalismo, al neocolonialismo, a la imposición de Estados Unidos, en imágenes que en primer lugar eran prehispánicas. Es una reivindicación neovanguardista que continúa incluso en un texto de segundo de bachillerato, cuyo tema puede ser la denuncia de lo material, de la cosificación, del capitalismo, en contra de la cultura originaria o de la aculturación. Son conceptos que nos pueden dar juego en el aula. Ya por último, ¿qué piensas del ejercicio? Pues hay críticas, por supuesto, pues no me he enterado de nada, no sé, esto es muy raro, pero hay otros comentarios positivos que nos animan, ¿no?, a ir en esa línea, porque dicen que les ayuda a interpretar, a replantearse lo que es un texto, lo que es un mensaje, quién lo emite, cómo lo recibimos, cuál es el contexto, para hacernos pensar o para evaluar nuestra capacidad de interpretación. Dicen en primero o cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, respectivamente. Y por último, concluimos que interpretar un texto, comprenderlo, siguiendo la exposición anterior, puede resultar útil si pensamos en las neovanguardias y en la cultura audiovisual. La cultura visual, ¿no?, en la que vivimos como nativos digitales, escaso conocimiento de las vanguardias queda clarísimo, y nulo de las neovanguardias, pese a intuir el significado de estas a propósito de aquellas. No se trata de potenciar la escritura creativa,
sino a partir de esta romper la distancia con el texto en cualquier nivel, ya digo, desde infantil, primaria, podría trabajarse en este sentido para además recuperar parte importante de la tradición hispanoamericana reciente con el ejercicio inverso. Vamos a expresar cómo nos sentimos y otra persona, hable o no español, puede entenderlo, puede interpretarlo, podemos lograr desde ese punto una comunicación. Las dificultades para definir lo que es un poema en cualquiera de las etapas, pues nos hacen todavía recordar ese corsé de la rima o el verso y no a favor del ritmo o el mensaje. Y por último, el programa PASE nos ayuda, mediante este ejercicio se acaba de dar en el aula, a detectar un caso de racismo en la misma aula o de malestar doméstico por parte de alguna persona que logra expresarse de ese modo a partir de la propuesta visual que puede relacionarse con las neovanguardias en Hispanoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Animo al resto de personas, si queréis, conectamos la cámara 5 minutos. Tenemos muy poquito tiempo. Acabo de poner una pregunta en la lista de YouTube para haceros una pregunta. Yo he ido anotando a lo largo del tiempo que os está escuchando. Mi más sincera enhorabuena a todos y todas, porque aquí transmito también las palabras del profesor Llorens y la profesora Mónica Ruiz. Estamos muy contentos, muy orgullosos de vuestra participación y de que podamos compartir muchas inquietudes, mucha de vuestra práctica docente, muchas de las actividades que realizáis. Y entonces estamos muy, muy contentos. Así que muchísimas gracias por vuestra participación. No sé si entre vosotros queréis, como esta mañana también lo mismo, si queréis hacer algún comentario o alguna idea. Si no, yo tengo varias, pero ya está conectado el profesor José Manuel de Amo y tampoco quiero restarle tiempo para que podamos empezar la siguiente mesa. Bueno, antes de nada, yo lo único que diría que es que ha sido una mesa donde podemos estar muy orgullosos en la Universidad de Alicante, está mal que yo lo diga, donde hay una perfecta relación entre los estudios de literatura hispanoamericana y de didáctica de la lengua y la literatura. Está mal que yo lo diga, no lo sé, pero bueno, estamos muy orgullosos de todos vuestros trabajos que nos habéis presentado, la innovación educativa, la investigación educativa, el análisis del texto, la propuesta de análisis de un texto concreto, el conocimiento, las actividades inclusivas de coeducación que ha empezado, por ejemplo, Paola. Una de las cuestiones, este es un taller virtual. Obviamente queremos volver a encontrarnos en Alicante y a muchos de nosotros. Damiana sabe que está invitada otra vez en Alicante cuando quiera y Nelly, por supuesto, también puede estar. Pero hemos tenido también las posibilidades de contactar, trabajar con esos 9.000 y pico kilómetros que nos ha planteado antes Fran, que nos ha comentado. Entonces, muchísimas gracias.